Te confundes, papá. Esa fue la frase que usó mi hijo David, justo después de abandonarme en la puerta del Bernabéu. Mientras me llamaba viejo confuso delante de la gente, me estaba robando digitalmente mi pensión, 7.600 € al mes de mi archivo Memoria de Chamartín. Se creyó que era tonto, pero soy de Madrid. Cogí las pruebas, fui directo a un notario en la calle Goya y le envié un burofax. No te imaginas la cara que puso cuando vio que, por su traición, acababa de perder 693.000 €. Hay días que empiezan bien y acaban en desastre, y hay días que empiezan en el Bernabéu y acaban en el infierno. El frío de Madrid en noche de partido siempre es especial. Corta, pero te sientes vivo. 72 años y sigo sintiendo el mismo escalofrío en la puerta 55. 30 años entrando por la misma puerta. Saqué el móvil, listo con el código QR. David, mi hijo, me había insistido en digitalizarlo todo. Es más fácil, papá. Déjamelo a mí. Acerqué el teléfono al torno. Un pitido agudo. Luz roja. Qué raro. El de seguridad me miró sin interés. Volví a intentarlo, asegurándome de que el brillo de la pantalla estaba al máximo. Pitido. Luz roja. Me fijé en la pantallita del torno. Letras pequeñas. Abono transferido. ¿Transferido? Yo no he transferido nada. El olor a desinfectante de los baños cercanos se me metió en la nariz. Sentí el metal frío de la barrera en la palma de la mano, como si pudiera empujarla solo con la voluntad. Vi a David dentro, pasado el control, mirando su móvil. Siempre entra el primero. Le hice señas, ya frustrado. Se acercó con esa expresión de paciencia infinita que, en realidad, es pura impaciencia. Le dije que no funcionaba, que ponía transferido. Él ni siquiera pareció sorprendido. Suspiró. Me dijo que seguro que me estaba confundiendo otra vez, que él lo gestionaba todo, ¿no me acordaba? Que no me preocupara, que me mandaba una invitación de socio para entrar. Pero yo no quería una invitación, era mi abono, mi asiento, el que he pagado 40 años. Se lo dije, pero David, este es mi abono. Fue entonces cuando levantó la voz. Solo un poco, lo justo para que el de seguridad nos oyera. Me dijo que, por favor, no montara un número. Anda, papá, no montes un número. Y entonces, la frase que me taladró el pecho, te confundes. Se encogió de hombros, como si yo fuera un niño terco, se dio la vuelta y desapareció entre la multitud que entraba. Me dejó allí, solo, en la puerta 55, de pie bajo los focos del estadio, escuchando el primer rugido de la grada, abandonado. No cogí el metro para volver. No podía. No podía meterme en un vagón lleno de bufandas y cánticos. Empecé a caminar por la Castellana hacia el sur. El estadio se vaciaba hacia adentro y yo caminaba en dirección contraria, sintiendo la humillación en cada paso. En Madrid, el fútbol es un código. Es un código de vergüenza. Un hijo no abandona a su padre en la puerta del partido. Simplemente no se hace. Mientras caminaba, solo podía pensar en los amigos del bar, en Lavapiés. ¿Qué les iba a decir? En el barrio, mi abono es mi moneda social. Soy Javier, el del archivo Memoria de Chamartín, el socio antiguo, y mi hijo me había tratado como a un extraño. Llegué a casa en Lavapiés con los pies doloridos, pero la cabeza hirviendo. La rabia se había convertido en miedo, un miedo frío. Me senté en el escritorio, junto al ordenador. Tenía que entender qué había pasado con el abono.
Abrí el navegador. Intenté entrar en mi correo. Contraseña incorrecta. Qué raro. Yo nunca la cambio. David me la configuró, pero era siempre la misma. Lo intenté de nuevo. Contraseña incorrecta. El pulso se me aceleró. Vale. Probé otra cosa. Fui a la página de AdSense, el panel de control de memoria de Chamartín. Mi archivo, mi trabajo de los últimos 15 años, mi pensión. Metí la contraseña. Contraseña incorrecta. Se me revolvió el estómago. Esto no era un error. Mientras miraba la pantalla, el móvil vibró sobre la mesa. Una notificación, un correo nuevo. No tuve ni que abrirlo. El asunto lo decía todo. Aviso. Su autenticación en 2 pasos, 2FA, ha sido modificada. El abono. El abono no era el objetivo, era el primer síntoma, la primera puerta que cerraba. Comprendí que David no me había bloqueado la entrada al estadio, me estaba bloqueando la entrada a mi propia vida. Me quedé mirando la pantalla. Contraseña incorrecta. Otra vez y otra vez. El aviso de la autenticación en 2 pasos vibraba en el móvil, burlándose de mí. Me había echado de mi propia casa. ¿Yo? ¿Mi? ¿Casa? Digital. Y entonces lo entendí todo. Para entender el golpe, tienes que entender qué es lo que me han robado. No es solo dinero, es mucho más. Tienes que rebobinar a 2008, la gran crisis. Yo tenía 56 años, toda la vida trabajando como autónomo, diseño gráfico, algo de periodismo deportivo. Un día, el teléfono simplemente dejó de sonar. Los clientes desaparecieron. Me quedé en este mismo piso de lavapiés, mirando las paredes, sintiéndome irrelevante. Un dinosaurio. ¿Qué iba a hacer yo con 56 años? Para no volverme loco, empecé a escanear mis archivos. Cajas y cajas de fotos antiguas del club, crónicas amarillentas, carnets viejos. Empecé un blog. Lo llamé Memoria de Chamartín. Al principio era un hobby, una forma de mantener la cordura, de hablar de algo que amaba. Pero la gente empezó a leerme. Crecía. 1 año, 2 años. Aprendí a monetizarlo. Puse AdSense. Luego, abrí un Patreon para los artículos más profundos. Lo que empezó como una terapia contra la irrelevancia se convirtió en mi nueva vida, en mi pensión. Esos 7.600 euros al mes no caen del cielo. Son mi trabajo, mi sudor, mi orgullo. Memoria de Chamartín es la dignidad que reconstruí solo, desde cero, cuando el mundo me dijo que ya no valía. Y David lo sabía. Sabía lo que significaba para mí. ¿Por qué atacarme ahí? ¿Por qué destruir lo único que me quedaba? La respuesta me vino a la cabeza, fría y amarga. Hace 1 año, David vino a casa. No era mi David. Estaba temblando, la mirada perdida. Me confesó que su startup, ese proyecto del que hablaba con tanta jerga inglesa, había fracasado. Debía 56.000 euros. Me dijo que estaba en tratamiento, que el médico. Lo corté. No podía escuchar eso. Vengo de otra generación, vengo del esfuerzo, de apretar los dientes. Le dije la verdad, mi verdad. David, eso no es una enfermedad, es falta de carácter. Levántate y trabaja. Yo levanté esto solo, sin ayuda de nadie. Vi cómo se rompía algo en su mirada. No dijo nada más. Se fue. Ese fue el día que de verdad se selló la ruptura. Él me pedía un salvavidas, y yo le lancé una piedra. Pasaron los meses. Parecía mejor. Y hace unos 6 meses, volvió con otra cara. Servicial. Papá, estás hecho un lío con la tecnología. El 2FA, el AdSense, el Patreon. Es complicado. Déjame ayudarte. Me sonaba a chino. Sí,
Y yo estaba orgulloso de que mi hobby generara 7.600 euros al mes. Me dejé querer. Me dijo que, para gestionar las entradas del abono y la logística digital, necesitaba un poder. Un poder notarial limitado, papá, solo para logística. Así no te molesto con tonterías técnicas. Caí como un novato, inseguro con la tecnología, pero cegado por el orgullo. Solo para logística, ¿eh? Le dije. Firmé. Ahora estaba aquí, en mi escritorio bloqueado, y lo veía todo claro, como un libro mayor. La humillación en el Bernabéu no fue un accidente. Mi rechazo a su enfermedad fue la sentencia. El poder notarial fue el arma. David no solo quiere el dinero, quiere el control, quiere la memoria de Chamartín, quiere la dignidad que yo construí, la misma que usé para humillarlo cuando le dije que yo lo había levantado solo. No es un robo, es una venganza. Tenía el arma, el poder notarial, y el motivo, la venganza por mi rechazo. Lo que necesitaba ahora era entender la estrategia. No tardé en descubrirla. Con las manos aún temblando, lo primero que hice fue llamar a mi hija, Lucía. Ella vive en Berlín. Es ingeniera, la lista de la familia, la que siempre tiene los pies en la tierra. Tenía que avisarla. Pero la conversación, desde el primer segundo, fue surrealista. Antes de que yo pudiera articular la palabra robo, ella me cortó. Su voz sonaba suave, pero era esa suavidad que se usa con los enfermos, con los niños. Me dijo que estaba preocupada, que David la había llamado esa misma mañana. Me dijo que David le había contado que yo no estaba bien, que estaba confuso, que se me olvidaban las cosas, que me había hecho un lío tremendo con el abono del estadio y que había montado una escena. Me preguntó, con esa lástima que quema más que un insulto, si estaba seguro de encontrarme bien. El suelo desapareció bajo mis pies. No solo me había robado, me estaba ejecutando. Estaba envenenando el pozo. Le corté. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Le dije que me escuchara con atención, que no estaba confuso, que no estaba senil, y que su hermano me había robado. Hubo un silencio al otro lado del Atlántico. Lucía es rápida, sabe de tecnología. Le pedí que usara sus accesos antiguos, los que compartíamos de memoria de Chamartín antes de que David se ofreciera a ayudarme. Le pedí que comprobara los paneles de administrador. Colgamos. Fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Entonces llegó el correo de Lucía. No eran palabras, eran capturas de pantalla. Ahí estaba. El correo de recuperación de AdSense, cambiado. El administrador de Patreon, cambiado. El titular digital del abono del club, cambiado. Todo. Todo redirigido a una nueva dirección de correo electrónico creada por David. El poder notarial que le di para logística había sido la llave maestra para cambiarlo absolutamente todo. Y mientras miraba esas pruebas irrefutables, entendí su lógica interna. Esos 7.600 euros al mes. Mi dinero. Él lo estaría viendo entrar ahora mismo en una cuenta que solo él controlaba. En su cabeza no estaba robando, estaba reclamando. Estaba cobrándose la terapia que yo le negué. Esos 18.700 euros al año. Estaba cobrándose la deuda de 56.000 euros de su startup fallida, esa que yo no quise rescatar. Se estaba pagando a sí mismo una mejora por adelantado. Era la justificación perfecta de un profesional madrileño fracasado. No es un robo, es una inversión estratégica en su propia salud mental. Sentí una rabia fría. Tengo 72 años. Quizás no entienda el DOSFA, pero no soy imbécil. Y soy de Madrid. Aquí las cosas no se arreglan con lamentos. Imprimí esos correos.
Con las pruebas físicas en la mano no llamé a David, no bajé a su casa a gritar, cogí el teléfono y llamé a una notaría, una de las serias, en la calle Goya. Un despacho sobrio, donde las cosas se hacen como Dios manda. Hablé con la secretaria, con la voz firme. Le dije que necesitaba una cita, urgente, para dos cosas: revocar un poder notarial inmediatamente y para modificar mi testamento. Colgué el teléfono. Por primera vez en un día, sentí que volvía a respirar. Y justo en ese momento, el móvil vibró sobre la mesa. Un WhatsApp. Era David. Había hablado con Lucía. El mensaje era corto. Me decía que Lucía estaba muy preocupada por mí, que le había confirmado que yo estaba diciendo cosas raras, que estaba obsesionado, que creía que lo mejor era que fuéramos juntos al médico la semana que viene, a que me miraran bien esa confusión. La arquitectura del golpe era brillante. El robo tecnológico, perfectamente disfrazado de cuidado paternal. Estaba preparando el terreno para declararme incapaz. Quería que, cuando el dinero desapareciera del todo, él pudiera decir que el viejo estaba loco, que no sabía lo que hacía, y que él solo estaba protegiendo el patrimonio familiar. Pero se ha equivocado de viejo, se ha equivocado de padre. El despacho del notario en la calle Goya era otra liga. No tenía nada que ver con mi piso de lavapiés. Aquí todo era silencio, madera oscura, el peso de la ley. Olía a papel antiguo y a autoridad. Era exactamente lo que necesitaba para dejar de sentirme como una víctima y empezar a ser un estratega. Don Manuel, el notario, era un hombre mayor, de gafas finas. Me escuchó sin pestañear, con esa calma profesional de Madrid. Le puse encima de la mesa las capturas de pantalla que me había enviado Lucía desde Berlín. Le enseñé el poder notarial que había firmado como un idiota. Lo primero, don Javier, me dijo, su voz tranquila pero firme, es revocar ese poder. Queda anulado desde este preciso instante. Respiré hondo. Era el primer paso. El alivio fue físico. Ahora, continuó, mirándome por encima de las gafas, ¿qué quiere hacer con el testamento? Supongo que quiere desheredarle. Le dije que sí, que quería borrarlo de mi vida, de mi herencia, de todo. Don Manuel negó con la cabeza, muy despacio. No puede, dijo, y fue directo al grano, sin rodeos. Escúcheme bien. En España, la ley no funciona así. Usted no puede desheredar completamente a un hijo, salvo en casos extremos que no son este. Me explicó mi propio patrimonio como si yo no lo conociera. El piso de lavapiés, 520.000 euros. El valor estimado de memoria de Chamartín, 380.000 euros. Los ahorros, 150.000 euros. Un total de 1.050.000 euros. Su herencia, me explicó, se divide obligatoriamente en 3 tercios. El primer tercio es la por legítima estricta. Son 346.500 euros que deben ir a sus hijos, David y Lucía, a partes iguales. Haga lo que haga, su hijo David recibirá 170 y 3.250 euros. La ley le protege. Sentí que me ahogaba. Más de 170.000 euros para el hombre que me había llamado confuso mientras me robaba. Le pregunté qué pasaba con el resto, con los otros 2 tercios. Fue entonces cuando el notario sonrió levemente. Ahí, dijo, ahí está su poder, don Javier. Me explicó el segundo tercio. La por mejora. Otros 346.500 euros. Usted puede usarla para mejorar a uno de sus hijos, dársela entera a Lucía, por ejemplo, y a David, 0.
Y el tercer tercio, continuó, es la por libre disposición. Los últimos 346.500 euros, ese es completamente suyo. Puede dárselo a Lucía, a una fundación benéfica o al Real Madrid si quiere. Sumi mentalmente. 346.500 ezred más 346.500 ezred. Eran 693 euros. Esa era mi arma. Esa era la justicia. Le expliqué mi miedo, que David no solo estaba robando los 7.600 euros al mes, está vaciando los ahorros, le dije. Y si deja morir el archivo, si lo sabotea, ese activo de 380.000 euros desaparecerá. Está saboteando la liquidez. El notario asintió. Grave. Exacto. Está robando el por contenido por de la herencia antes de que ésta exista. Está cometiendo apropiación indebida. Por eso debe actuar ahora. Y por 2 vías. No lo dudé ni un segundo. Redacte el Nuevo Testamento, le ordené. 1 hora después, estaba firmando. Fue la firma más satisfactoria de mi vida. 1. Reducir a David a su por legítima estricta. Recibirá los 173.250 euros que la ley me obliga a darle. Ni un céntimo más. 2. Nombrar a Lucía heredera universal del tercio de por mejora. 3. Legar el tercio de por libre disposición íntegro a Lucía, pero con una condición clara y por escrito. Debe usar esos fondos para proteger, mantener y financiar la memoria de Chamartín. Mi dignidad, mi archivo, quedaba a salvo en manos de mi hija. Salí de esa notaría con la copia sellada en el bolsillo interior de la chaqueta. La dignidad volvía a pesar. Esa misma tarde fui a la oficina de correos. No llamé a David. No le mandé un WhatsApp. Hice lo que se hace en Madrid cuando la guerra empieza de verdad. Envié un burofax, un documento legal certificado, con acuse de recibo y certificación de texto. Un documento que no podría negar haber recibido. Era corto, frío y devastador. Detallaba la revocación oficial e inmediata del poder notarial. Exigía la devolución en un plazo de 24 horas de todas las credenciales digitales de memoria de Chamartín, AdSense, Patreon y el abono digital del club. Exigía la restitución inmediata de los fondos sustraídos hasta la fecha. Y terminaba advirtiendo que, de no cumplir, iniciaría acciones legales inmediatas por un delito de por apropiación indebida. La bomba estaba enviada. Ahora solo quedaba esperar la explosión. No tardó mucho. 3 horas después, el timbre de casa sonó como si fueran a tirar la puerta abajo. Con golpes secos, sabía que era él. Había recibido el burofax. Abrí la puerta. David estaba allí, con el sobre arrugado en la mano, la cara roja, desencajado. Ya no era el cuidador condescendiente. Era un animal acorralado. Entró gritando. ¿Que cómo me atrevía? ¿Qué era esto? Que le estaba destruyendo la vida. Que le estaba desheredando la palabra mágica. Le dejé gritar. Dejé que vaciara toda la rabia y el miedo. Cuando paró a coger aire, metí la mano en la chaqueta y saqué mi copia del Nuevo Testamento. Se la puse en el pecho. No, le dije, y mi voz salió tan fría que hasta yo me sorprendí. Te estás desheredando tú. Me miró sin entender, con los ojos inyectados en sangre. Vas a recibir, le dije, articulando cada sílaba exactamente lo que la ley dice. La por legítima estricta, 170 y 3.250 euros. Hice una pausa, mirándole fijamente.
Acabas de perder 693.000 euros por tu traición. Ahora, siéntate y devuelve las claves. La explosión de David en el pasillo duró poco. Ante la palabra testamento y la cifra 693.000 euros, su furia se convirtió en un silencio pálido. Le dije que volviera en 2 semanas y que trajera a su hermana. 2 semanas después, el salón de mi piso en Lavapiés parecía cualquier cosa menos un hogar. Era una sala de juntas hostil. Lucía había volado desde Berlín. Estaba sentada a mi lado, con su portátil abierto sobre la mesa. No miraba a su hermano. David entró, pálido, derrotado. La amenaza del burofax, la denuncia por apropiación indebida, había funcionado. El estilo de Madrid. La ley es la ley. Se sentó frente a nosotros. El silencio era denso. Finalmente, deslizó una hoja de papel sobre la mesa, una lista de usuarios y contraseñas nuevas. Ahí están las claves, dijo, sin mirarme. El AdSense está redirigido a tu cuenta. El Patreon también. No hubo un lo siento. No hubo arrepentimiento. Solo murmuró, para él, pero lo oímos todos. Solo quería lo que necesitaba para mi tratamiento. Cogí el papel. Ese fue mi único momento de ruptura. No grité, no lloré. Lo miré, y mi voz salió tan vacía que dolió. Le dije que lo que por necesitaba por era pedirlo, y aceptar un no como respuesta. Le dije que lo que por hizo por fue robar, y que robar en esta familia tiene un precio. No esperé respuesta. Miré a mi hija, Lucía. Ahora, ella asintió, profesional, y durante los siguientes 10 minutos, David tuvo que ver, en silencio, cómo su hermana, tecleando con una velocidad furiosa, lo borraba sistemáticamente de mi vida digital. Cambiaba cada clave que él había entregado. Verificaba cada panel de control. Lo eliminaba como administrador. Fue una ejecución digital, limpia y brutal. Cuando Lucía cerró el portátil, David levantó la vista. Su voz era apenas un susurro. ¿Y el dinero que cogí? ¿El de estos meses? Había llegado el momento de la resolución legal, no de la emocional. Le dije que me lo iba a devolver. Todo. 300 euros al mes. Cada mes hasta saldar la deuda. Le dije que si fallaba un solo pago, la denuncia por apropiación indebida, que ya estaba redactada y firmada ante notario, se ejecutaría esa misma mañana. No era un perdón, era un contrato. Asintió. Derrotado. El camino B, el del cumplimiento resentido para evitar la cárcel. Vio que la relación no se había reparado, se había redefinido por las consecuencias legales. Han pasado 6 meses desde ese día. Es noche de partido. Hace frío en la Castellana, pero esta vez el torno de la puerta 55 se ilumina en verde. Mi abono digital, ahora seguro en mi móvil y gestionado por Lucía desde Berlín, funciona perfectamente. Entro solo. Escucho el rugido del estadio. Estoy dentro. Mientras busco mi asiento, el móvil vibra en el bolsillo. No es Lucía. Es una notificación del banco. La miro bajo la luz de los focos. Transferencia recibida. David, 300 euros. Guardo el teléfono. Mi rostro está impasible. Miro el césped. La memoria de Chamartín está a salvo. Mis 7.600 euros al mes están a salvo. Mi dignidad está intacta. El amor por mi hijo. El amor está enterrado, frío, bajo la justicia implacable de por la legítima estricta. Hoy, mi archivo memoria de Chamartín está seguro, y lo gestiono con la ayuda de mi hija Lucía desde Berlín. David cumple su obligación legal. Cada mes
Recibo puntualmente la transferencia de 300 euros, fruto de un contrato notarial, no del arrepentimiento. Nuestra relación ya no es de afecto, sino una transacción definida por la ley. He aprendido que la confianza se entrega una vez, pero la dignidad debe defenderse siempre. Mi consejo es este: protejan sus activos digitales con la misma firmeza que protegen su casa. Y un poder notarial, por limitado que parezca, es un arma que nunca deben ceder a la ligera, ni siquiera a un hijo. ¿Alguna vez han tenido que usar la ley para proteger su dignidad de su propia familia? Soy Javier, 72 años, y fundador de Memoria de Chamartín.